Gracias a los colegas de BID, Tramarred, Secretaría de Educación por la iniciativa de este evento de intercambio, de discusión. Lo que me toca a mí y a este panel en general, vamos a estar trabajando, con los datos, las estadísticas, las cifras, los indicadores que nos permiten pensar la educación inclusiva, en particular cuando pensamos en el sistema educativo, la modalidad de educación especial. Ustedes saben que las estadísticas son unos artefactos, unos dispositivos, unas lentes que nos ponemos para mirar la realidad. Nos muestran algunas cosas de la realidad y otras no. Nos las muestran de un modo y no de otro. Iluminan por un lado, sintetizan, pero al mismo tiempo también dejan en las sombras otros aspectos de la realidad. Y son las estadísticas que están en transformación, y nada menos que en los temas de discapacidad y de educación inclusiva. Los sistemas de información se están transformando en los últimos años, tanto Marcela como desde INDEC van a hablar de esto. A mí lo que me toca en esta primera parte es compartir algunos de los datos que tenemos a disposición desde la estadística oficial, en particular desde la estadística educativa, para pensar, qué tendencias nos muestran, sobre todo en la modalidad de educación especial de nuestro sistema educativo formal, qué tendencias nos muestran y qué fisonomía de este sistema nos muestran los datos de los que disponemos en la actualidad y que, como les decía, están en transformación, los enfoques van cambiando a lo largo del tiempo, luego se especificará un poco al respecto. En mi caso voy a presentar algunos de estos datos. Por un lado, reponer un poco la estructura de la modalidad de educación especial en la Argentina, definida en la Ley de Educación Nacional del año 2006, la Ley 26.206, define 8 modalidades de educación, la educación especial es una de ellas, y uno la puede pensar a esta modalidad a partir de los niveles de enseñanza de las escuelas de educación especial, que son el corazón de esta modalidad, y también todas las ofertas educativas del sistema educativo, a veces se denominan común, desde la estadística educativa de esas ofertas, a las que asisten chicos con discapacidad en proyectos de inclusión. Y que reciben de parte de las escuelas especiales de la modalidad apoyo para desarrollar los proyectos de inclusión y facilitar la asistencia de chicos y chicas con distintas discapacidades a las escuelas de toda la Argentina. Nosotros tenemos en la actualidad aproximadamente 1.800 escuelas de educación especial en la Argentina y un poquito más de 1.500 de esas escuelas despliegan proyectos de apoyo a la inclusión sobre un conjunto muy amplio de escuelas. Cerca de 30.000 escuelas de todo el país tienen al menos un chico o una chica con alguna discapacidad asistiendo y que recibe apoyo a la inclusión de parte de alguna de las escuelas de la modalidad. Cuando uno mira la cantidad de estudiantes de la modalidad de educación especial en la Argentina, lo que se ve, en primer lugar, es que hay 120.000 chicos, chicas, que están asistiendo a escuelas de todo el país en proyectos de inclusión. Y que en las escuelas de la modalidad de educación especial específicamente, hay unos 40.000 en escuelas del nivel secundario, en la modalidad, unos 46.000 en el primario y unos 16.000 aproximadamente en el nivel inicial. Si uno suma esas tres categorías de estudiantes de las escuelas de la modalidad de educación especial, de las escuelas especiales de nivel, más o menos equipara la cantidad de estudiantes que están asistiendo a el resto de las escuelas en proyectos de inclusión, teniendo en cuenta que algunos de los chicos pueden estar incluidos en las dos categorías por estar matriculados en distintas ofertas. Este me parece es el gráfico más significativo para el análisis y para esta jornada, porque nos muestra la evolución a lo largo de una década de la cantidad de estudiantes matriculados en escuelas especiales, por un lado, son las 3 series que están más abajo, cada una de esas series refiere a un nivel inicial, primario o secundario, y la serie que tiene un ascenso vertical marcado, que comienza más o menos en 50.000 alumnos en 2011 y que llega hasta 121.000, más que se duplica, son los estudiantes con alguna discapacidad que asisten a escuelas de todo el país en proyectos de inclusión. Y es la categoría que más ha crecido a lo largo de la última década larga,
mientras que el resto de las categorías de estudiantes con discapacidad que asisten a escuelas especiales se han visto reducidas en parte por este fenómeno de creciente incorporación de estudiantes con discapacidad a las escuelas de las comunidades de todo el país. Si miramos a qué tipos de escuelas asisten los y las chicas que están en proyectos de inclusión, bueno, vemos que las escuelas de educación primaria de todo el país son las que concentran la mayor parte de esta matrícula. Cuando uno mira el conjunto del sistema educativo, hoy están empatados más o menos el primario y el secundario. Los dos niveles tienen aproximadamente la misma cantidad de estudiantes, todavía un poquito más el primario, pero se están emparejando los tantos en la medida que el nivel secundario tiene también una cobertura casi universal, como lo tiene hace muchas décadas el primario. Pero cuando miramos los estudiantes en proyectos de inclusión, la mayor parte asisten a escuelas primarias de todo el país, seguido por las escuelas secundarias y del nivel inicial. Hay ofertas de distinto tipo también que reciben alumnos en proyectos de inclusión, incluyendo las escuelas de educación permanente para jóvenes y adultos y también las instituciones de formación profesional en la Argentina. Lo que les decía de las estadísticas en transformación, nosotros todavía en el relevamiento anual de escuelas, que es la clásica y estructural fuente de información educativa en la Argentina, que todos los años responden las más de 50.000 escuelas del país, con información de estudiantes, docentes, secciones, recursos, infraestructura y demás, clasifica todavía a los estudiantes con las categorías del paradigma médico, de la discapacidad. Las escuelas siguen declarando en este momento la información de este modo, aunque esto está en transformación. Marcela luego les comentará algo al respecto. Lo que vemos en la distribución de las actuales categorías que tenemos para esta clasificación, para este etiquetamiento que tenemos todavía en la estadística, es una importante participación de los estudiantes con TEA. Es la categoría modal, la que tiene una proporción mayor, y es también la que más ha crecido a lo largo de los últimos años dentro de la estadística oficial. Es un tema, bueno, para analizar un poco más en detalle en qué medida creció el fenómeno o en qué medida creció la medición o la visibilización del fenómeno, que son cosas distintas que siempre es importante investigar y que no siempre la estadística en sí misma ofrece toda la información sobre esto, requiere procesos de análisis y de investigación a veces concomitantes para ver, insisto, si lo que cambió es el fenómeno o si cambió una forma de medir o de capturar o de captar o declarar de parte de las escuelas ese fenómeno. Y bueno, y hablamos ahí del sobrediagnóstico, la visibilización de algo que antes era invisible y demás. Hay casi 30.000, un poquito más de 30.000 escuelas en todo el país que tienen al menos un estudiante en proyectos de inclusión. Son 31.000 exactamente de un total de 47.000 escuelas de los niveles primario, inicial, primario y secundario. Es decir que 2 de cada 3 escuelas de la denominada educación común en la Argentina tienen declarados al menos un estudiante en proyectos de inclusión. Esta proporción varía algo por nivel de enseñanza, pero en general uno podría decir que en los 3 niveles de enseñanza de Argentina, inicial, primario y secundario, 2 de cada 3 escuelas tienen registrados y declarados al menos un estudiante con alguna discapacidad en proyectos de inclusión. Este es quizás el otro dato importante junto con el gráfico que vimos hace un momento y que marcaba el importante crecimiento de los estudiantes y las estudiantes con discapacidad incluidos en las escuelas de todo el país. Una pregunta del relevamiento anual invita a los directores de las escuelas a responder cuántos estudiantes que están incluidos están efectivamente acompañados en un proyecto de inclusión, con un apoyo a la inclusión, y en este caso lo que vemos es que hay aproximadamente un 75% que tiene algún tipo de apoyo, en algunos casos es un apoyo desde el sector estatal, en otros casos un apoyo del sector privado, lo cual puede incluir potencialmente del sistema de salud, las obras sociales o alguna prepaga, algún tipo de apoyo, y que hay un 25, un 24% de estudiantes que las escuelas están declarando sin apoyo y que abre la pregunta, el interrogante respecto de cuál es la variedad de situaciones que encontramos en esa categoría sin apoyo, algo que
Todavía el relevamiento anual no reporta con especificidad, pero que es uno de los temas que se está buscando especificar con más detalle. Lo que se ve cuando uno abre esta variable por nivel de enseñanza es que a medida que subimos en los niveles de inicial a secundario, disminuye la proporción de chicos que aparecen en el relevamiento anual declarados sin apoyo a la inclusión. La evolución temporal de esta categoría de estudiantes sin apoyo, bueno, marca alguna cuestión sinuosa, pero sobre todo en el nivel inicial se ve un descenso en la cantidad de estudiantes un descenso en la cantidad de estudiantes con apoyo, que bueno, puede tener que ver con una incorporación creciente de estudiantes al nivel, hay que mirarlo en detalle, es de los 3 niveles, quizás es el que es más difícil de analizar por la transformación que ha sufrido en los últimos años, la expansión de la educación temprana y del nivel inicial en general y la incorporación creciente de estudiantes. Pero ahí hay algo que mirar mucho más en detalle, obviamente, en cuanto al apoyo a la inclusión en el nivel inicial. En cuanto a las adaptaciones que tienen las escuelas especiales, en este caso vamos a mirar solo las escuelas de la educación especial, hay distintas situaciones, pero se advierte un déficit importante en cuanto a las adaptaciones de los espacios físicos en las escuelas especiales, ya que no todas cuentan con, bueno, cuestiones de accesibilidad física básica como las rampas y otro tipo de señalizaciones, por ejemplo, para distintas situaciones, son muy escasas todavía. Hay, bueno, hay distintos tipos de obstáculos que hay que remover, algunos que tienen que ver con reformas de infraestructura que uno podría decir que son un poquito más complejas, como las que tienen que ver con la accesibilidad física, pero otras que en términos de presupuestarios no implicarían un gran impacto, tal vez, como ciertas reformas como ascensores, rampas o montacargas, como son las que tienen que ver con ciertas señalizaciones de los espacios que uno dice en términos presupuestarios podría estar bastante más a la mano en contextos de restricción presupuestaria como los que atravesamos hoy en la Argentina. En cuanto a la formación docente, hay un conjunto de carreras destinadas a la formación docente. Hemos identificado 158, sin contar las universidades. Acá estamos analizando las carreras de formación docente que dependen de los institutos superiores de formación docente de dependencia provincial en la Argentina. Insisto, no incluimos en este análisis las ofertas que puede haber en las universidades, pero entendemos que el grueso de la oferta de formación inicial para los docentes está en los institutos. Contabilizamos 158. Bueno, la categoría más importante es la que tiene que ver con la formación en discapacidades intelectuales, seguida por sordos e hipoacúsicos y educación especial inclusiva en general, caso para el que registramos 13 carreras con una mirada más transversal a la formación. Por último, bueno, mencionar un dato que aparece en uno de los informes publicados por el ex Ministerio de Educación, la Secretaría de Educación actualmente, respecto de la formación de los docentes de todo el sistema educativo en temas de inclusión. Hay un 10% de docentes aproximadamente que dice que en ningún momento de su formación inicial o continua recibió formación en temas de inclusión. Puede parecer bajo, pero para estar en la docencia no es tan bajo que uno de cada 10 docentes no haya tenido ninguna experiencia de formación en temas de inclusión, así que ahí hay seguramente algo para trabajar desde la capacitación y desde la formación docente. Bueno, eso de mi parte, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Leandro.